Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un chismecito, una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y que tiene a medio mundo preguntándose qué está pasando. Y es que, como bien habéis leído en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir en Miami. Sí, lo habéis oído bien. Dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, juntos en la Ciudad del Sol. ¿Pero qué significa esto? ¿Es un reencuentro amoroso como muchos esperan y desean? ¿O quizás se trata de algo puramente profesional, una colaboración de negocios? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Antes de meternos de lleno en esta intrigante historia, si todavía no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoos el mejor contenido. Así que, ¿dónde empezó toda esta historia? Pues bien, la sorpresa saltó hace unos días cuando empezaron a circular por las redes unas fotografías y vídeos que mostraban a Can Yaman y Method Demir juntos en Miami. Imaginaos el revuelo. Para quienes no estéis muy al día, Can y Demet protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, y su química en pantalla fue tan arrolladora que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Literalmente crearon una legión de seguidores que los shippeaban hasta el infinito y más allá. Y claro, cuando se separaron, las esperanzas de un reencuentro, ya sea profesional o personal, nunca se apagaron del todo. Por eso, verlos juntos de nuevo y nada menos que en un lugar tan glamuroso como Miami, ha sido como un chute de adrenalina para sus fans. Las imágenes que salieron a la luz eran bastante reveladoras. Se les veía paseando, sonriendo e incluso compartiendo momentos que parecían bastante cómplices. Uno de los vídeos en particular mostraba a Can Yaman y Method Demir saliendo juntos de un restaurante de lujo, subiendo a un coche, y la especulación se disparó de inmediato. ¿Estaban teniendo una cena romántica? ¿Se habían reencontrado para revivir viejos tiempos? ¿O era algo más organizado? Por un lado, están los románticos empedernidos, los que nunca perdieron la esperanza de ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Para ellos, estas imágenes son la prueba definitiva de que el amor ha vuelto a llamar a sus puertas. Piensan que quizás, tras un tiempo separados y enfocados en sus carreras individuales, han decidido darse una nueva oportunidad. Y es que, seamos sinceros, su conexión en la serie era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba pareja. Y cuando los fans ven algo así, es difícil no dejarse llevar por la imaginación y desear que esos sentimientos traspasen la pantalla. Pero, como siempre, hay otra cara de la moneda. Y esta es la que apunta hacia el terreno profesional. Miami es un centro neurálgico para la industria del entretenimiento, un lugar donde se cierran muchos negocios, se firman contratos y se gestan nuevos proyectos. Can Yaman es un actor con una proyección internacional impresionante, y Method Demir no se queda atrás. Ambos han estado trabajando en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como fuera de ella. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, donde ha participado en varias producciones y se ha convertido en una auténtica estrella. También se sabe que tiene proyectos en puerta en España y en Hollywood. Por su parte, Method Demir también ha tenido un gran éxito con sus series y ha estado explorando oportunidades fuera de su país natal. Así que podría este encuentro en Miami ser el inicio de una nueva colaboración profesional. Quizás un proyecto conjunto que los reúna de nuevo ante las cámaras, o tal vez una campaña publicitaria para alguna marca internacional. Imaginaos la fuerza de marketing que tendrían Can Yaman y Method Demir unidos de nuevo. Sería un bombazo, sin duda. Podrían estar trabajando en una nueva serie, una película, o incluso en un reality show sobre sus vidas en el mundo del espectáculo. Las posibilidades son infinitas y, considerando su poder de convocatoria, no sería nada descabellado pensar en un proyecto de gran envergadura. Además, hay que recordar que las carreras de los actores a menudo implican viajes y encuentros inesperados. Miami es un lugar ideal para reuniones de negocios, eventos, o simplemente para desconectar y discutir futuras oportunidades. Podrían haberse cruzado por casualidad, o quizás habían planeado este encuentro con antelación para explorar caminos comunes. Para intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio, hemos estado rastreando las redes sociales, leyendo entrevistas y analizando cada detalle.
Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones oficiales sobre su encuentro en Miami. Ni Can Yaman ni The Method de R han confirmado o desmentido nada. Y sinceramente esto solo aviva más las llamas de la especulación. Si fuera algo puramente profesional, quizás ya tendríamos alguna pista o algún anuncio. Si fuera algo personal, bueno, es normal que quieran mantener su privacidad. Lo que sí hemos podido observar es que ambos han estado compartiendo contenido en sus redes sociales desde Miami. The Met ha publicado algunas stories de su estancia, mostrando la ciudad, la playa y momentos de ocio. Can Yaman, por su parte, también ha estado activo, aunque de forma más discreta. Y casualmente sus publicaciones, aunque no directamente, parecen apuntar a que ambos estaban disfrutando de la misma ciudad al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo más probable? La verdad es que es muy difícil decirlo con certeza. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y las relaciones entre celebridades son a menudo un enigma. Podríamos estar ante un reencuentro que reaviva una antigua llama, o ante la génesis de un proyecto profesional que hará historia. Si nos ponemos en el papel de detectives, podemos analizar pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cómo iban vestidos? ¿Había alguna señal en su lenguaje corporal? ¿Compartieron alguna fotografía juntos, aunque fuera de forma sutil? Las fotos que han circulado muestran una actitud relajada y amigable entre ellos. No hay muestras evidentes de tensión o incomodidad. De hecho, las sonrisas y la complicidad parecen estar a flor de piel. Y es que pensemos en la fuerza que tendrían si unieran fuerzas de nuevo. Can Yaman es un imán para los medios y para el público. Su carisma y su presencia son innegables. The Method de por su parte, ha demostrado ser una actriz muy talentosa y con una gran conexión con la audiencia. Juntos, son una bomba de relojería en términos de atención mediática y éxito comercial. Por otro lado, no podemos olvidar que los actores, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su vida privada. Si han decidido reencontrarse en Miami por motivos personales, ya sea para limar asperezas, para ver si lo suyo podría funcionar de nuevo, o simplemente como amigos que mantienen el contacto, tendríamos que respetar su privacidad. La presión mediática sobre sus vidas amorosas siempre ha sido enorme, y quizás este encuentro en Miami sea su forma de tener un momento de paz y de conexión lejos de los focos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿reencuentro amoroso o negocio? La verdad es que ambas opciones son plausibles. Y quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio. Podría ser que mientras exploran una posible relación personal, también estén discutiendo oportunidades profesionales juntos. O quizás, como buenos profesionales, han decidido poner sus diferencias a un lado y colaborar en un proyecto que les beneficie a ambos, y de paso, regalarle a sus fans lo que tanto anhelan, verlos juntos. Es fascinante ver cómo un simple encuentro en una ciudad soleada puede generar tantas expectativas y tantas teorías. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de esperanzas, de deseos, y también de dudas. Los fans se dividen entre los que sueñan con una reconciliación romántica y los que esperan un nuevo proyecto que los eleve a cotas aún más altas. Y es que al final, la expectación es parte de la magia del mundo del espectáculo. Nos encanta especular, nos encanta imaginar lo que podría pasar, y nos encanta ver a nuestros actores favoritos brillar, ya sea en la pantalla o en su vida personal. Lo que está claro es que la presencia de Can Yaman y The Method de juntos en Miami ha sido el tema de conversación de la semana, y no parece que vaya a desvanecerse pronto. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que surja. Si ellos mismos deciden compartir algo, o si algún medio más cercano a la verdad nos da alguna pista sólida, por supuesto que os lo haremos saber de inmediato. Por ahora, solo podemos alimentar nuestra imaginación y disfrutar de la incertidumbre. ¿Reencontraron su amor en Miami? ¿Sellaron un nuevo acuerdo millonario? ¿O quizás ambas cosas? El tiempo, como siempre, dirá la verdad. Lo que es innegable es el poder de convocatoria de estos dos artistas turcos. Su conexión, ya sea romántica o profesional, siempre genera un gran interés. Nosotros, desde nuestro canal, intentamos siempre traerles la información más fresca y los análisis más interesantes. Y este caso, sin duda, da para mucho análisis y mucha conversación. Así que, queridos amigos, ¿cuál es vuestra teoría? ¿Creéis que hay amor en el aire en Miami, o estáis más inclinados a pensar en un nuevo proyecto juntos? Nos encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios.
Dejadnos vuestras hipótesis, vuestros deseos, todo lo que se os ocurra. Y antes de despedirnos, no quiero dejar de recordaros que si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Compartidlo con vuestros amigos, con todos aquellos que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente de las buenas historias del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita. No os arrepentiréis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y, quién sabe, quizás con la respuesta a este misterio de Miami. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.